Muchas gracias, presidente, y gracias especialmente por la invitación a este evento. Y queridos amigos, un saludo muy cordial a todos. Para reflexionar en esta jornada sobre lo que ha sido en los últimos años la política de transportes tanto a nivel comunitario como interno. Cuestión que evidentemente no deja de ser polémica y controvertida, como es lógico, fundamentalmente cuando hemos asistido a un cúmulo de reformas normativas. Bien, y empezando en este sentido, vamos a ver un menú muy variado de platos de todos los gustos y más de la cuenta, pues quizá no demasiado bien condimentados. Y en general, pues sí podemos decir que en cierta medida estos últimos años para el sector, como se demostrará por los hechos, pues sí han sido o han supuesto para el sector un cierto viacrucis, naturalmente. Y ello fundamentalmente porque nuestro sector no es que no se haya sabido amoldar a ciertos cambios, sino que, a mi juicio, principalmente, creo que seguimos siendo un sector muy poco comprendido desde fuera de lo que es el Ministerio de Fomento, que prácticamente en los últimos años pues ha discurrido más bien en muchas ocasiones a la defensa, normalmente siempre defendiendo al sector, pero seguimos sin ser comprendidos. La prueba más notoria es que, como luego veremos, incluso el sistema concesional puro pues está en tela de juicio desde otros departamentos que en gran medida pues tienen mucho poder. ¿Y qué ha sido, empezando, la política comunitaria en estos últimos años? Pues la realidad, y como así publiqué en un artículo con motivo del cincuentenario de la fundación de la Unión Europea, del primer tratado de la Unión Europea, pues es la realidad que la política como transportes, una vez que se cumplió, digamos, los elementos mínimos imprescindibles y obligatorios, como era la regulación del cabotaje y del transporte internacional, ha derivado en una política absolutamente reglamentística, en la que no ha habido programas de gestión de ningún tipo, y yo creo que ausente de la realidad del sector. Y digo ausente porque ha estado ausente esta política de todos aquellos años de los incrementos desmedidos del gasóleo, que no solo pusieron en riesgo el sector, sino incluso procesos de modernización, etcétera, sino que también ahora, con la ya larga crisis y muy profunda crisis económica generalizada en todo el entorno de la Unión Europea, pues seguimos asistiendo a una política de reglamentos, pero no se ven medidas o programas que realmente sirvan para fomentar o dinamizar el sector. Políticas que están orientadas de una forma, a mi juicio, exacerbada al medio ambiente, desde luego que continúa siendo ultraproteccionista del ferrocarril y que se asientan fundamentalmente en cuestiones que denomina de orden social, pero en el que lo que es la otra palabra, que es el empresario o el empresariado, pues parece que está un poco ausente. Cuando yo soy de aquellos que creo que sin empresas rentables, modernas y competitivas, hablar de cualquier otra cuestión es un poco papel mojado. Y prueba de esta política, pues hay muchísimas en los últimos años. Pues, por ejemplo, la Directiva 2359 sobre la formación continua de los conductores, la normativa sobre tiempos de conducción y descanso, que es el Reglamento 561 de 2006, el famoso reglamento sobre los derechos de los viajeros en autobús y en autocar, que impone una serie de obligaciones al servicio público y que, como es tradicional, cuando se imponen nuevas obligaciones al servicio público, no son objeto de ningún tipo de reparación económica para el empresario, tal como así, en este caso, en español, tanto la ley de contratos del sector público como nuestra propia LOT obliga, etcétera. Y, fundamentalmente, el reglamento que nos veremos después, el famoso reglamento 1370-2007, que es el que nos regula, digamos, la contratación pública en el sector, fundamentalmente aquí en el subsector de las concesiones. Y este reglamento, la verdad es que nos merece una especial consideración, no ya porque no existe ninguna reciprocidad, como ustedes saben, aquí pueden venir cualquier empresa a un concurso, pero nosotros no podemos ir fuera, sino porque, además, nosotros teníamos muy bien regulado toda nuestra contratación pública, la ley de contrato del sector público, que, por cierto, no hay ninguna disparidad, a mi juicio, entre la ley de contrato del sector público
y la LOT. Y, en todo caso, es innecesario reformar la LOT por la aplicación de la Ley de Contratos del Sector Público, porque la Ley de Contratos del Sector Público, como ustedes saben, es una normativa básica de orden superior a cualquier otra ley sectorial en esta materia. Pero sí es importante, por aquello de ser positivo y dar siempre un mensaje, lógicamente, en este orden, que si el Reglamento 1370, que seguramente su artículo 5 no llegará nunca a estar vigente, el artículo 5 es el que regula las adjudicaciones, porque es muy posible que para el 2019 ya se haya modificado. Lo que sí es importante, y sobre todo que ahora que parece que se inicia un proceso para su modificación, sí sería una enorme oportunidad para España el liderar de alguna manera o coliderar una reforma de este reglamento que realmente se adecue a nuestras características y a nuestras exigencias. Y en este sentido, desde luego, que de forma que impere la reciprocidad y que no exista esa discriminación actual, pero también muchas más cosas, porque sería muy largo decir el por qué la Ley de Contratos del Sector Público impide una serie de concursos, por ejemplo, valoración de cierto tipo de experiencias, etcétera, que en cualquier Estado de la Unión Europea en el que una empresa española quiere ir a un concurso, vemos cómo no se puede licitar de cualquier manera. Nosotros tenemos una Ley de Contratos del Sector Público que quizá no es muy adecuada, lo veremos también, a las particularidades de nuestro sector, y sí sería una oportunidad, teniendo en cuenta que este reglamento regula la contratación pública y que ser un reglamento está por encima de cualquier normativa interna española, pues hacer una propuesta de modificación, liderarla o liderarla y apoyarla, al efecto de que resuelva muchos de los actuales problemas que tiene el sector de cara a lo que es toda la licitación pública en este sentido. Por lo demás, decir que no hay nada que se pueda decir que es totalmente negativo ni totalmente positivo. La normativa de la Unión Europea sí tiene una característica que es esencial para España, y es que gracias a la normativa de la Unión Europea estamos reforzando continuamente la unidad de mercado o el principio de igualdad y no discriminación, ya que al tratarse de normas que están por encima de cualquiera estatal o autonómica, pues evidentemente hay una serie de materias que quedan reguladas desde la Unión Europea a las que todo el territorio nacional, cualquier poder, cualquier autoridad, tiene la obligación de aplicar. Si no fuera por esta normativa comunitaria, pues muy seguramente tendríamos auténticas 18 legislaciones diferentes. Cosa que ahora no ocurre, porque una cosa es que existan 18 leyes y otra cosa es que esas leyes no sean lo que son en realidad. Son una copia de la LOT, casi siempre. Cosa que ha criticado bastante, por cierto, el Tribunal Constitucional, porque siempre ha dicho que para copiar una ley del Estado no hace falta hacer una ley autonómica, con toda razón. Bien, en el ámbito interno, estos últimos años sí se han visto realmente desarrollado con un cúmulo de problemas. El incremento desmedido de los precios de los carburantes, que cogió al sector con un enorme proceso de inversión, que hay que destacar el enorme esfuerzo que ha hecho este sector en material móvil y en la aplicación de las nuevas tecnologías. La progresiva caída de la demanda, que en muchos casos no ha sido objeto del restablecimiento del debido reequilibrio económico o restablecimiento de las expediciones. Las deudas de las administraciones públicas, que se resolvieron en el 2011 en general con este fondo especial, y que parece que el 2012 otra vez tenemos un montante, si no igual, pues también bastante importante. Los incrementos tarifarios debajo, lógicamente, del IPC. La falta de inversiones generalizadas en el sector, como puede ser carriles bus, intercambiadores, muy fundamentalmente la remodelación de las estaciones, que además debería ser una obligación para adecuarse a la normativa sobre accesibilidad, tanto europea como interna, y la política también de continuación de ayudas públicas al ferrocarril, incluso a la alta velocidad. Como todos saben, solo se pueden subvencionar el ferrocarril los denominados servicios regionales puros, que muchas veces no coinciden con lo que aquí denominamos regionales, y los de cercanías, pero la alta velocidad no puede ser objeto de ninguna ayuda pública. En este sentido, ya todos conocerán el reciente informe de la Comisión Nacional de la Competencia, que aborda el problema y fundamentalmente lo critica, y fundamentalmente en el sentido de que opina que Renfe, operadora, debe pertenecer a otro departamento que no sea el regulador. Cuestión que yo llevo diciendo bastantes años a nivel interno en el Partido Popular, y así lo vengo proponiendo.
Ahora bien, que estos años hayan sido tan virulentos por la crisis económica y por un exceso normativo y por todo un número de sucesos y de cuestiones, ello no quiere decir que no debamos aquí, a mi juicio, de ser justos con la Administración. Y yo, muy especialmente, quiero aquí aprovechar para agradecer a Juan Miguel Sánchez García la gestión de estos últimos años, que a mi juicio ha sido excelente porque ha defendido y comprendido al sector, y lo ha hecho además desde donde él sabe, porque tiene evidentemente conocimientos y experiencia para ello. Ha sido, por tanto, una etapa muy difícil, pero yo creo que una etapa muy positiva desde el punto de vista de lo que ha sido el Ministerio de Fomento, en la que yo quiero ahora aquí, aunque él no esté, pues recordar su nombre y sus apellidos, porque creo que todos debemos estar muy agradecidos a todos esos años muy positivos en general de gestión. Y es que quizá una de las cuestiones que más afectan a cualquier sector es la inseguridad jurídica. La inseguridad jurídica, como está en la doctrina y en las propias sentencias del Tribunal Constitucional, se produce no tanto porque haya continuas reformas de la normativa, porque una cosa es la proliferación de leyes y otra cosa es que la petrificación del ordenamiento. Es decir, si hay que cambiar una norma, se cambia. Es decir, que el cambiar y que haya muchas reformas no es en sí mismo ni bueno ni malo. La cuestión importante es que toda reforma, aparte de servir realmente a unos fines muy concretos y que realmente sean evaluables, pues que sean capaces de resolver los problemas que existen en ese momento o lo que se detecten que van a ser en el futuro, pues lo fundamental es que todas las reformas tengan el consenso que en este sector normalmente siempre ha sido tradicional. Conforme a la doctrina, pues se produce esta inseguridad jurídica cuando no existe ese consenso o cuando realmente las normas que se dictan no son capaces de resolver los problemas que realmente existen. Y es que la ley, la LOT, en estos últimos años ha tenido muchísimos cambios. La Ley 17 de 2009 sobre el libre acceso a las actividades y servicios de su ejercicio, la Ley 25 de 2009 de modificación de diversas leyes para su adaptación a la ley anterior, la Ley de Economía Sostenible, la propia Ley de Contrato del Sector Público de 2007, etcétera. La Ley de Economía Sostenible, que como todos saben es quizá la ley más incumplida de la historia porque regulaba todo absolutamente y prácticamente no se ha cumplido nada. Y desde luego en lo que afecta al sector no se han cumplido dos cuestiones esenciales. Una, todo lo relativo a la movilidad, como bien sabe mi hermano José Antonio, que está aquí, director de movilidad del consorcio, y tampoco la obligatoriedad de que en un plazo concreto, que ya ha pasado hace bastantes años, se dictara una ley general de movilidad para todo el territorio nacional, lo cual significaba que hubiera habido unos principios de calidad universal y también hubiera reforzado la unidad de mercado. Se ha incumplido ese mandato de la Ley de Economía Sostenible, que sigue vigente porque no se ha derogado, y yo soy de aquellos que creo que esta ley sí debería de haber sido objeto de un proyecto, como lo fue en la última etapa del Partido Socialista, pero al final, como todos saben, el proyecto de reforma de LOT se inició, luego se paralizó, acabó la legislatura, pero no llegó a iniciarse el proyecto de ley de movilidad sostenible. También, desde luego, otro aspecto muy importante a la inseguridad jurídica pues ha sido el proceso concursal fallido por resultas de diferentes sentencias en el orden jurisdiccional. Y sin que yo vaya ahora a pronunciarme sobre el contenido de ninguna de estas sentencias, como es lógico, lo que sí debo decir es que se podía haber evitado que, a mi juicio, que todo esto fuera al final objeto de litigios, y se debería de haber evitado, a mi juicio, pero en definitiva plantea un problema, dos problemas: uno es inseguridad jurídica y otro, que todas aquellas empresas que ganaron un concurso y que ahora se van a ver desposeídos de ese servicio por mor de un fallo jurisdiccional, pues evidentemente tendrán que ser indemnizadas por el coste de la puesta en funcionamiento y por el coste de cierre. Y esto, si sumamos el número de servicios a los que pueda afectar, pues estamos hablando de una cantidad en euros bastante importante. Y en este sentido creo que sería muy bueno que desde la Administración se tranquilizara a esas empresas en el sentido de que no van a ser objeto, para poder obtener las reparaciones económicas, de ir a litigios que entre primera y segunda instancia pues pueden tardar un número de años tan suficiente como para que para entonces ya estén en liquidación esas empresas años antes. Creo que esto es una cuestión importante que hay que abordar.
Otra cuestión que, evidentemente, ha dado esta cuestión anterior, la inseguridad jurídica, hay que decir que también ha afectado a la propia Administración. También ha sido, aquí, digamos, aquejada. Es los continuos cambios en el pliego regulador de los concursos, de los cuales podemos decir que, pese a distintas modificaciones, pues en el orden constitucional pues continúan las sentencias en ese mismo sentido. Pero no cabe duda que todo esto produce una inseguridad jurídica y una incertidumbre, todos estos cambios en el pliego. Y así llegamos de una forma rápida a lo que es el proyecto de reforma LOT, que es quizá el tema central en la actualidad, que lleva ya 18 meses prácticamente de tramitación, y que yo no lo valoro como tan esencial. Es decir, yo creo que se ha magnificado la importancia de esta reforma, tanto por su contenido, porque yo creo que no tiene, evidentemente, la esencialidad sobre los temas que después son, como ha dictaminado el Consejo de Estado, no son asuntos, a mi juicio, esenciales los que cambian, sino que yo creo que tampoco es tan importante este proyecto de reforma LOT, sobre lo que después diré. Porque las cuestiones fundamentales que, a mi juicio, deben de ser objeto de resolución en este sector, pues no tienen por qué ser objeto ni de la ley, ni además se resuelven con la ley. Creo que con la ley actual y la ley de contratos del sector público actual se pueden afrontar sobradamente todos los problemas a los que me referiré y se pueden ir llevando todas las medidas que yo creo que son las que hay que hacer. Por lo tanto, bueno, yo no concedo tanta importancia a este proyecto, lo cual no es ninguna crítica, sino que sencillamente yo no centraría la esencialidad del momento actual en la reforma de la LOT. No creo que ahí se esté jugando el sector lo principal en absoluto. Porque yo creo que si todos podemos reflexionar sobre qué es lo más importante, bueno, pues quizás sí sea flexibilizar un poco algunos principios de la ley de contrato del sector público para que la gestión del sistema concesional sea más ágil y las empresas puedan tener más autogestión. La tipificación, quizá una tipificación mayor del pliego de bases, resolver quizá principios que resuelvan con celeridad las rupturas de equilibrio económico, consideración también sobre la implantación de una red concesional integrada, que sería algo fundamental, es decir, que todas las concesiones de las comunidades autónomas estén entre sí optimizadas y coordinadas, y de ellas, a su vez, con las del Estado, que eso sería muy bueno para el usuario y muy bueno para el empresariado, que además la propia LOT así lo establece, que debe de ser. Otra cuestión es que esta es una cuestión del artículo 3 de la LOT que no se ha cumplido, o que no se resuelvan problemas de coordinación y competencia ferrocarril-carretera, pues que hay muchos que no es una cuestión que esté regulada, ¿no? O, por ejemplo, el que los servicios concesionales puedan llegar hasta las estaciones, hasta los puertos, etcétera. Y también reformar la unidad de mercado. Quizá, en último sentido, el régimen sancionador, que yo creo que, independientemente del consenso que en este sentido ha habido con el sector, todavía continúa en la LOT y en el proyecto de reforma asuntos como el que sanciones accesorias son peores que las principales, o no se ha resuelto el tema de la proporcionalidad. Es decir, no es lo mismo una serie de sanciones a una empresa que mueva 1000 vehículos que una que mueva 3 vehículos. Y la última reflexión sobre el tema sancionador. Teniendo en cuenta que todas las comunidades autónomas han copiado el régimen sancionador en sus leyes de la LOT, pues podemos decir que tanto si actúan por delegación del Estado como competencias propias, tenemos un régimen sancionador único, salvo algunas pequeñas variantes en algunas comunidades. Desde el momento que la Administración del Estado cambia la LOT, el régimen sancionador, ¿qué efecto va a tener? Que como las comunidades autónomas no van a cambiar a su vez sus leyes, va a haber dos regímenes sancionadores que van a consistir, y un mismo hecho puede ser sancionado, de hecho va a ser sancionado de forma diferente. Esto es algo muy importante que yo he venido exponiendo, pero, como en otros casos también, con bastante poco éxito. Pero digamos que la reforma del régimen sancionador no va a ser algo que coadyugue al principio de igualdad ni de unidad de mercado, independientemente de que sea un acierto que se reforme el régimen sancionador como se ha hecho, ¿no? Cabe, no obstante, hacer otras serie de reflexiones. Unas las que hace el dictamen del Consejo de Estado a la reforma de LOT, que dice que realmente, de una forma muy fundamentada, que para trasladar principios y preceptos de la Ley de Contratos del Sector Público no es preciso, o lo que está establecido en reglamentos que se aplican por encima de cualquier norma interna española, no es preciso, y así es, reformar la ley. Y también cabe hacer una reflexión importante, como es la que públicamente ha hecho
vuestro presidente de FNBUS si el momento de crisis generalizada, de grave crisis económica y de incertidumbre, es el mejor momento o no para abordar un proyecto de esta naturaleza o de estas características, independientemente de que el resultado sea muy positivo o el que se quiera, cada uno lógicamente puede valorar, que yo no lo voy a hacer, Pero sí, en una situación de grave crisis económica y de problemas financieros y de todo tipo, pues sí, crear esta cierta incertidumbre es lo mejor para las inversiones, etcétera, etcétera, ¿no? Y el centro de batalla de esta reforma de la LOT pues ha sido, como todos saben, el famoso 5%, es decir, los artículos 74.2 de la LOT y 73.3 del ROT. Es el derecho de preferencia que se llamaba, mal llamado, del antiguo concesionario en caso de empate. Bueno, de esta cuestión sí hay que decir una cosa que no se puede olvidar, que es importante, y es que este precepto, cuando se redacta la LOT y el reglamento, se hace así porque hay un consenso con el sector, porque al sector le quedarían todavía muchísimos años de concesiones si no llega a voluntariamente someterse al régimen de las convalidaciones de la disposición transitoria de la LOT. Hay que tener en cuenta que las concesiones vienen de 1947, que no había plazo de vigencia, luego hay una reforma de la Ley de Contratación Pública que establece 99 años y a la entrada en vigor de la LOT, a este sector le quedaban todavía muchísimos más años. De modo que eso fue una especie de pacto. Ponemos esto en la ley, pero nosotros vamos a renunciar a una serie de años en las concesiones. Eso no se puede olvidar independientemente de que cada uno pueda pensar si ese precepto es idóneo o no es idóneo, si se ajusta o no a derecho, etcétera. Eso es una cuestión absolutamente distinta. Pero si hacemos historia, no se puede olvidar. Y es que ante lo que no cabe duda es que el cambio de esta cuestión del mal llamado derecho de preferencia, lo que sí supone es un cambio de modelo. Un cambio de modelo esencial. Y en eso sí que la reforma de la LOT tiene, evidentemente, una incidencia grande. Y es un cambio esencial porque con el anterior sistema, en cualquier concurso, pues podíamos decir que haciendo las cosas con normalidad, pues el anterior concesionario tenía bastante oportunidad, no todas, de renovar el concurso, pero también había otra característica, y es que hacía que se presentaran a mejor un concurso 3 o 4 empresas, había competencia. Ahora, lo que va a suceder es que a cualquier concurso se van a presentar 40, 50 o 100 empresas, y entonces va a ser como muy aleatorio, por más que se quiera, el ganar un concurso. Y es que yo soy de los que creo que nuestro sector es especial y que para un sector especial se debe regular se deben de regular sus especificidades. Si hay un concurso del servicio de limpieza del Ayuntamiento de Madrid o de una carretera o de una línea de ferrocarril, se van a presentar 2 o 3 empresas y no se van a presentar más. Y en España hay 5 que lo pueden hacer o 4, con lo cual siempre tienen un mercado y siempre pueden estar invirtiendo y saben que si trabajan bien están en el mercado. Pero en un mercado tan fraccionado como el nuestro, en el que hay cientos de empresas y el papel lo aguanta todo, se puede ir a un concurso, realmente hay que pensar si debemos de dejar al albor de un pliego, por muy bien hecho que esté, el que realmente van a ser las empresas que de una u otra manera van a subsistir. Evidentemente esto tiene solución, porque hay soluciones y soluciones legales, ¿no? Pero en todo caso sí hay que decir que esto supone un cambio de modelo. Yo no digo ni a mejor ni a peor, porque yo también creo que, soy de los que creo que este precepto no se podía mantener ya por más tiempo. Bueno, y en este sentido, es verdad que las federaciones empresariales, tanto FENOBUS como Asintra, y muy unidas, porque en los últimos años, 4 o 5 años, han estado siempre muy unidas, y en esto he sido testigo, porque he estado en todos estos procesos, lógicamente, como todos sabéis, dónde y cómo he estado, pues que se han conseguido en las últimas transaccionales, evidentemente, ciertas mejoras, y mejoras muy importantes. Una, para resolver la última resolución del Tribunal de Recursos Administrativos, que es sobre la obligatoriedad de la subrogación del personal, que se incurre en el pliego, y otra que es muy importante es la solicitud de una capacitación técnica o profesional y también económica o financiera para poder licitar. Eso es importante porque ahí sí que podemos tener quizá establecer un límite a aquellas empresas que se puedan presentar a estos concursos. Y también es importante otra enmienda transaccional que especifica que hay que darse preponderancia, lo cual es conforme con lo que establece la Ley de Contratos del Sector Público, a pliegos que huyan de la discrecionalidad y que
en las que primen las valoraciones aritméticas frente a los juicios de valor. Yo creo que todo esto son pasos muy positivos que se han dado en el Congreso en los últimos tiempos, y aquí está también Adolfo Menéndez, que también ha estado trabajando en todas esas cuestiones. No se han conseguido, como es lógico, todas las enmiendas o mejoras que el sector proponía, pero yo creo que estas sí son muy importantes y hay que lógicamente, felicitarse por ello. Sí es verdad que nos han conseguido dos cosas importantes, por ejemplo, a mi juicio. Una, y que es la relativa a la actual redacción que se quiere proponer para el artículo 75.3 de la LOT, que es que no se puede modificar una concesión más que en aquellos elementos que establece el pliego, lo cual, en el fondo, vulnera la ley de contratos del sector público y no tiene sentido, porque la Administración siempre debe y puede reformar un servicio cuando lo crea por interés público, eso es una cosa, y no tiene por qué limitarse esa potestad. Y otra, pues ya que derogan artículos del ROT, como el derecho de preferencia que hemos dicho, pues quizás se debería haber derogado también el artículo 72.2 del ROT, que es aquel que también, sin ningún fundamento, establece que no puede el concesionario pedir ninguna petición si no han pasado 2 años desde que explota la concesión o quedan 2 años menos. No tiene sentido, porque el concesionario es un colaborador de la Administración y si realmente es el primero que detecta que hay una necesidad, no tiene sentido que no se pueda modificar. Y mucho más cuando se podría modificar estancias de un ayuntamiento o de una asociación de usuarios. En cambio, el propio concesionario no puede. Eso no se ha conseguido, esa derogación, pero, bien, ya decía antes al principio que el texto, yo creo, a su paso por el Congreso, ha mejorado bastante. No me voy a referir al proyecto de ley orgánica de delegación de competencias por la que se modifica el artículo 10, que está muy acertado, porque no tiene realmente nada o mucho que explicar. Está muy acertado que, evidentemente, se amplíen esas delegaciones en ese sentido. Y sí me voy a referir muy brevemente también a otras disposiciones generales, como son la Ley de Garantías de Unidad de Mercado y Plan de Racionalización Normativa, que podría ser podría llenarse de algún contenido positivo para el sector. El Programa Nacional de Reformas de Prioridades de España, como sabemos que se ha cambiado ya para el periodo 2014-2020, pero en este Programa Nacional de Reformas realmente lo que se contempla fundamentalmente es la liberalización del ferrocarril, y yo creo que también sería una buena oportunidad la inclusión del sector en algunos aspectos en este sentido. El Plan Nacional Integral de Turismo, que se aprobó en junio del 2012, que pese a los esfuerzos también del sector, al final no contempla al sector del transporte, cuando los servicios turísticos debían de ser potenciados y son muy importantes en España, porque, entre otras cosas, la primera imagen que tiene cualquier turista en España cuando llega es al aeropuerto y luego el autobús que le lleva al hotel y las excursiones que hace. Eso sería muy importante, pero en el Programa Nacional de Turismo al final no conseguimos estar. Bueno, y yendo también con rapidez, porque el tiempo es tiempo y es fundamental. Hasta ahora quizá nos hemos movido un poco en la realidad, en lo que ha sido la realidad, y lo hemos analizado, yo creo que lo fundamental, sobradamente. Y ahora quizá vamos a ir a la segunda parte, que es la de la utopía. ¿Qué es la utopía? Por las medidas. Aquello que se considera, o por lo menos yo considero, que donde están los problemas y lo que se debería actuar. Y en ese sentido vuelvo a reiterar algo que es fundamental. Más allá de reformas legales y de proyectos reglamentísticos, políticos o públicos, yo soy aquellos de los que creo que lo fundamental es la gestión y que lo que debe primar en este momento es la gestión y que cantidad de estos problemas se resuelven con gestión y no se pueden resolver con la reforma de leyes. Por eso soy de los que no doy una excesiva importancia ni a la LOT, porque creo que con la actual, con la que se modifique y con la que había, etcétera, se pueden resolver los problemas sin ninguna duda, y más con la ley de contratos del sector público. Bueno, pues en este sentido voy a traer aquí a colación las jornadas de FAES que tuve la oportunidad de coordinar y de ser ponente a final del 2011, en la que los mayores, técnicos de prestigio que hay en España estuvieron allí haciendo medidas y proponiendo conclusiones. Los presidentes de las federaciones empresariales también aquí presentes, muchos empresarios realmente de prestigio, etcétera. Con lo cual quiero decir que lo que ahora van a oír, que fueron las conclusiones para un programa de medidas para nuestro sector, pues realmente tendrá algún valor cuando está hecho por personas de verdadero prestigio y reconocimiento nacional y en algunos casos internacional. Bueno, pues en esta jornada, a la que se refiere al transporte público de viajeros, las conclusiones fueron las siguientes. Consideración del sector como estratégico con todo lo que ello conlleva.
La situación actual del sector es muy delicada y preocupante como consecuencia del incremento de los costes habidos, todo lo cual lleva a reflexionar sobre la necesidad de adecuar los pliegos reguladores de los concursos a esta difícil situación económica. Esto ya se dijo en el 2011. Es necesario preservar la unidad de mercado, tanto normativa como respecto a la uniformidad en las condiciones de contratación pública de distintas clases de servicios públicos. Aquí nos podemos referir mucho también al transporte escolar de las comunidades autónomas. Ha de incrementarse la coordinación entre el Ministerio de Fomento y las comunidades autónomas. Debe regir un clima de confianza y seguridad jurídica, lo que viene referido a la improcedencia de que la normativa interna estatal LOT y ROT estén continuamente modificándose. No lo digo yo, ¿eh? Esos son una serie de expertos del primer nivel. Debe de regir. Bien, el transporte en autobús está necesitado de inversiones, carriles bus, intercambiadores que fomenten la intermodalidad, etc. El modelo de servicio público que debe regir ha de establecerse el modelo de servicio público que debe regir uniformando las condiciones de calidad, optimizando los recursos o medios disponibles y no imponiendo calidades innecesarias. Porque muchas veces lo que estamos haciendo son servicios de lujo que yo llamo Rolls Royce. La imagen del sector, precisamente en torno a la seguridad, está distorsionada, precisando de la realización de campañas públicas que trasladen la eficiencia del transporte en autobús. El sistema concesional es insustituible. Si bien debe de flexibilizarse, otorgando a la empresa concesionaria mayor nivel de gestión, fundamentalmente en orden a adecuar a cada momento la oferta y la demanda. Siendo el turismo nuestra más importante industria y fuente de divisas, es precisa la aprobación de un plan especial de transporte turístico en autobús, que permita un régimen de explotación de los servicios sin rigideces. Debe reflexionarse sobre la fiscalidad del transporte en autobús, que ya hablamos del IVA, el céntimo sanitario, muchas cosas. Al igual que se ha aprobado normativamente y fiscalmente el cheque transporte para el traslado de trabajadores de sus domicilios a las empresas, debe de extenderse su aplicación al transporte escolar. Las administraciones públicas han de asegurar la rentabilidad de los servicios públicos, lo que viene referido a la procedencia de reparar el equilibrio económico de los contratos públicos por mor de la imposición normativa de nuevas obligaciones de servicio público. El Gobierno debe de liderar propuestas ante las instituciones comunitarias que se adecúen a la realidad de nuestro sector, fomentando la externalización de nuestras empresas y el modelo de prestación de servicios regulares permanentes de uso general, lo que conlleva que se promueva la apertura de esta clase de servicios en el ámbito de todos los Estados de la UE. Y referente al transporte urbano, en especial en otra jornada, las siguientes. Debe clarificarse el modelo universal de movilidad, calidad, nivel de subvenciones versus costes, etcétera, que deseamos, en condiciones homogéneas en todas las ciudades. Resulta imprescindible una mayor coordinación y colaboración entre las distintas administraciones públicas. Es importante planificar de acuerdo con las necesidades de las personas, lo que implica el seguimiento de una política muy restrictiva en la creación de nuevas infraestructuras, máxime en un ciclo económico de grave crisis. El transporte urbano en autobús precisa de inversiones de bajo coste. Las subvenciones al transporte urbano son necesarias, pero no debe caerse en un nivel excesivo de excepciones en cuanto a gratuidades o descuentos de ciertas categorías de personas, debiendo de existir precios o tarifas diferentes según horarios. El transporte público urbano debe de tender a la autofinanciación. La actual de las estaciones públicas, ya sabemos, luego se resolvió. Se precisa un marco estable de financiación Estado, comunidades autónomas, ayuntamientos, ya mediante la aprobación de una ley general de financiación del transporte urbano, ya modificando otras ya vigentes, como la ley de financiación del transporte urbano, etcétera. Bien, la ley de acciones locales, etcétera. Bien. No se trata de establecer nuevos tipos impositivos, sino de aprovechar los ya existentes sobre los carburantes, IBI, etcétera, introduciendo parcial o proporcionalmente un carácter finalista. Las administraciones públicas han de incrementar las tarifas conforme al IPC del transporte y no al IPC general, así como abonar a las empresas contratistas concesionarias las nuevas obligaciones de servicio público que se imponen. Los precios que por el transporte abonan a los usuarios deben de incrementarse, ya que el nivel de subvenciones muy superior a la media europea es excesivo. La materia de accesibilidad precisa de una única normativa estatal de aplicación a todo el territorio nacional. Las políticas de integraciones tarifarias, abono de transporte, etcétera, son acertadas. El denominado cheque de transporte debe desarrollarse normativamente de modo que sea efectivo y fomente una mejor movilidad. Ahora dejo a la reflexión de ustedes si estas cuestiones realmente son esenciales, si deben de acometerse o no, y aquellas que son factibles de acometer o necesitan proyectos normativos o aquellas que son meramente de gestión. Yo me he limitado a trasladar lo que dice un sector muy prestigioso del sector en aquellas jornadas. A las que yo añado ya de mi cosecha, como generales y muy importantes, las siguientes. Tenemos que liderar ante la UE proyectos y reformas. En los muchos años anteriores, el Ministerio de Fomento no ha liderado para este sector ninguna propuesta.
Es decir, ha primado todo aquello que se refiere a las infraestructuras y a las redes transeuropeas. Yo creo que es fundamental, teniendo en cuenta que ahora desde la Unión Europea, donde se regula, desde donde nos pueden además resolver mejor los problemas y además de una forma que sea tendente a la unidad de mercado. Yo creo que es necesario y, sobre todo, en ese sentido ya me vuelvo a referir al Reglamento 1370. Es necesario un plan de fomento para los servicios turísticos. También un plan de normalización de la oferta del transporte escolar. También un plan de inversiones para el sector, intercambiadores, estaciones, etcétera. Un plan de optimización y coordinación de los servicios regulares, que es muy importante. Los servicios regulares, ¿por qué no van a penetrar en muchos ámbitos urbanos, con el aprovechamiento de la optimización que eso tendría? En lugar de poner un transporte urbano y coexiste otro interurbano y tiene que parar y entonces tiene que parar y tiene que hacer un transbordo, eso es optimizar. ¿O por qué realmente los servicios regulares no se van a prolongar, etcétera, lo que sea necesario para que puedan ir a una estación o para que puedan venir a un puerto? Y fundamentalmente algo que llevo ya diciendo más de 10 años, pero con un éxito, pues nada, ninguno. Y es que yo no puedo entender que existan 2000 concesiones que no estén todas coordinadas entre sí. Pues hay que hacer prolongaciones, unificaciones, se hacen, pero todas las concesiones deberían de estar en una única red, todas, y las del Estado con las comunidades autónomas. Y así lo propone la propia LOT, el artículo 3. Lo que pasa es que se ha incumplido. Yo creo que esto sería esencial para los usuarios y sería esencial también para la rentabilidad de las propias empresas. No tiene sentido que una línea se pueda llegar y que a lo mejor haya otra 40 kilómetros adelante, o 10 o 15, y que encima, y que si hay alguna que más o menos conecta, inclusive las expediciones o los horarios estén totalmente descoordinados. Yo no lo veo. Bien, y estamos en este sentido ya en un momento en el que quizá, para finalizar, donde nos jugamos ahora ya más el futuro, pues sea, además de en esa gestión que con toda seguridad se va a hacer en lo que queda de legislatura referente a los temas que se han dicho u otros, porque yo no voy a estar en la posición de la verdad ni en ninguna posición absoluta, y además respeto las de todo el mundo, pues en el que el pliego rodador de los concursos va a ser algo esencial. A mi juicio, los pliegos debían de ser mucho más sencillos para evitar que existan eliminaciones, etcétera. Son un poco complejos, un poco complicados. Yo creo que se pueden tender a que sean más sencillos. Deben de huir de toda discrecionalidad. Solo debe de haber valores elementos que sean absolutamente necesarios para el servicio. Es decir, porque lo que no puede ser es que al final que un señor diga que pone una azafata de 1,70 m lo puntúen más que la de 1,60 m y por media décima se pueda ganar un concurso de esta naturaleza. Yo comprendo que todo esto es difícil, pero yo creo que eso son evidentemente cuestiones que son esenciales que deben de ir en un nuevo pliego. Y yo, a mi juicio, iría a un pliego, pues quizá con doble vuelta, es decir, en el que yo exigiría una capacidad técnica profesional son currículum, etcétera, las personas que trabajan en la empresa, etcétera, y técnica, y también una capacidad financiera y económica y unos avales notorios, y naturalmente cambiados en función de la importancia de cada servicio, para que realmente el papel no lo aguante todo y aquellas empresas que se presenten, pues realmente puedan luego cumplir y haber lo que tiene que haber de una seguridad. Pero yo luego quizá iría a que los 3 o 4 empresas que mejor calificadas en esa primera fase con un baremo, pues tuviera como una segunda fase, de alguna manera, ¿no? Y ahí, para que el papel no lo aguanten todo, que tuvieran que hacer un estudio real, que ahora no es preciso, de económico, de oferta, de demanda, de comercial, absolutamente de todo, donde todo aquello que han puesto en el papel realmente se vea que realmente coinciden, que conocen el servicio y que no se han limitado a rellenar una instancia, a poner a todo el 10, porque el papel aguanta todo, ¿no? Y quizá de esa manera, pues a lo mejor sí se podía, de alguna forma, asegurar que el servicio se le dará a aquella empresa que está mejor preparada para hacer ese servicio, que muchas veces no quiere decir que sea la mejor empresa, pero sí para hacer ese servicio, ¿no? Voy a finalizar. Tenía previsto referirme al libro que todos conocen mío del año 2007, en el que resumí la historicidad de los servicios públicos concesionales, porque ahí ya precisamente decía al final, en su último capítulo, que se iniciaba una nueva etapa en la que sería fundamental el proceso concursal y cómo fuera,
y en la que también me refería al pliego y decía que precisamente que esa nueva etapa sería fructífera en función de cómo se acometieran esas cuestiones. Pero por premura de tiempo no voy a hacer lectura de lo que se decía expresamente en ese sentido, pero sí modestamente decir que yo, ya para terminar, entiendo que todo proyecto para un sector debe ser un proyecto muy sencillo. Yo creo que muchas ideas es la ceremonia de la confusión. Yo creo que lo que hay que hacer es que siempre un proyecto que ponga en valor a las empresas. Si las empresas valen más, si las empresas tienen rentabilidad, se puede hablar de lo que se quiera, de seguridad, de cuestiones fiscales, de cánones, de todo. Yo, modestamente, en los años que estuve cuando fui director general, hice muy pocas cosas. Ampliación de los plazos concesionales, suprimir las tarifas obligatorias, suprimir la venta de tarjetas, que nadie podía crecer si no compraba una tarjeta, lo liberalicé, y privaticé en Azcar. Muy poquito, pues resultó que si una empresa valía 100, el día siguiente valía no 1.000, 10.000. De ahí vino todo el proceso de ventas, fusiones, etcétera. Esto es lo que yo creo que debe tener todo proyecto político, a mi juicio, y es lo que debe de primar. Las reformas de las leyes son importantes, hay que hacerlas, todo tipo de medidas, etcétera, etcétera. Pero yo creo que, y más en tiempos de crisis económica, en las que hay que ser austeros, el pliego debe ser austero, no debemos de ir a servicios Rolls Royce que son innecesarios, que no los vemos en ningún país del mundo. Yo creo que todo proyecto debe de tender a eso. Si nos fijamos en la empresa y que se fomentará empleo, se fomentará riqueza, indudablemente iremos por el buen camino. Esto es lo que yo creo que debe de primar y es lo que yo vengo pues diciendo. Pero hoy en día quizá parece que hablar de rentabilidad de la empresa y de la empresa pues tiene connotaciones negativas. Bueno, pues yo soy de los que creo que cuanto más empresas que ganen más dinero, mejor. Muchas gracias.